El ministerio de Jesús es un testimonio profundo de la compasión, el amor y el poder transformador de la fe. Durante todo el tiempo que estuvo en la tierra, se dedicó a servir a los necesitados y a aliviar el sufrimiento de quienes lo rodeaban. Desde sanar a los enfermos hasta alimentar a los hambrientos, Jesús ejemplificó una vida de abnegación, tendiendo la mano a los marginados y ofreciendo esperanza a los desesperados. Sus acciones no fueron meros milagros, fueron expresiones profundas del amor divino que resonaron profundamente con la experiencia humana. Al profundizar en los desafíos que enfrentaron sus discípulos, debemos reconocer que su viaje no se trató solo de seguir a un líder carismático, sino también de lidiar con sus propias dudas, temores y las duras realidades del mundo que los rodeaba. Los discípulos presenciaron de primera mano las luchas de aquellos a quienes Jesús ayudó y, al hacerlo, se enfrentaron a las complejidades de la fe en medio del sufrimiento. Esta dualidad de compasión y desafío es fundamental para comprender la esencia de las enseñanzas de Jesús y las pruebas que soportaron sus seguidores. A medida que exploramos este tema, lo invitamos a emprender un viaje reflexivo que examina la intersección entre la fe y la adversidad. No se puede exagerar la importancia de comprender el sufrimiento en un contexto espiritual. Es a través de la lente de las dificultades que a menudo encontramos nuestras percepciones y conexiones más profundas con lo divino. Los discípulos, a pesar de su estrecha relación con Jesús, enfrentaron momentos de duda y temor, especialmente cuando se encontraron con las duras realidades de un mundo que a menudo parecía indiferente al sufrimiento. Sus experiencias nos recuerdan que la fe no es un escudo contra los desafíos de la vida, sino más bien una luz guía que nos ayuda a navegar a través de ellos. En este video, reflexionaremos sobre las acciones compasivas de Jesús y las pruebas que enfrentaron sus discípulos, enfatizando la importancia de la empatía y la comprensión en nuestras propias vidas. Al examinar estos temas, esperamos inspirar una apreciación más profunda de las lecciones espirituales que surgen del sufrimiento y las formas en que pueden fortalecer nuestra fe. Únase a nosotros mientras nos embarcamos en esta exploración del ministerio de Jesús y el impacto duradero que tiene en nuestra comprensión de la compasión, la resiliencia y la experiencia humana. A lo largo de su ministerio, Jesús demostró un extraordinario compromiso con la curación de los enfermos y la esperanza de los marginados, encarnando la compasión en cada acción. Sus milagros no eran solo muestras del poder divino, eran profundos actos de amor que transformaban vidas y restauraban la dignidad de quienes habían sido marginados por la sociedad. Uno de los ejemplos más llamativos de esto se encuentra en sus encuentros con los leprosos. En una época en la que la lepra no era solo una enfermedad física sino también un estigma social, los leprosos eran a menudo rechazados y obligados a vivir aislados. Sin embargo, Jesús se acercó a estos individuos con empatía y compasión, rompiendo las normas sociales para tocarlos y sanarlos. En el Evangelio de Marcos, leemos acerca de un leproso que se acercó a Jesús suplicando su curación. Movido por la compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, sé limpio». Al instante, el leproso fue sanado, lo que ilustra no solo el poder milagroso de Jesús, sino también su voluntad de abrazar a aquellos que lo necesitaban, a quien la sociedad consideraba indigno. Otro milagro significativo que destaca el ministerio compasivo de Jesús es la restauración de la vista a un ciego. En el Evangelio de Juan, encontramos la historia de un hombre que nació ciego. Su condición era vista como una maldición y muchos creían que era un castigo por el pecado. Sin embargo, Jesús vio más allá de la dolencia física y reconoció el valor inherente del hombre. Lo curó aplicándole barro hecho con su saliva y el polvo de la tierra, demostrando que la curación puede provenir de los materiales más humildes. Cuando el hombre recuperó la vista, no fue solo una restauración física, fue un momento profundo de liberación y dignidad. Las acciones de Jesús transmitieron un mensaje poderoso, que cada individuo, independientemente de sus circunstancias, merece amor, respeto y curación. La compasión fue la piedra angular del ministerio de Jesús y se hizo evidente en cada milagro que realizó. No solo curó dolencias físicas, sino que atendió las necesidades emocionales y espirituales de quienes se encontraban en su camino. Por ejemplo, cuando resucitó a Lázaro, no solo le devolvió la vida, sino que también consoló a María y Marta, que estaban de duelo por la pérdida de su hermano. Jesús lloró con ellas, demostrando que comprendía su dolor y su tristeza. Este acto de empatía ilustra que Jesús no estaba desconectado del sufrimiento humano, sino que se involucraba profundamente con él, ofreciendo consuelo y esperanza en tiempos de desesperación. Además, el ministerio de Jesús se extendió a quienes eran marginados y rechazados por la sociedad.
Comía con recaudadores de impuestos y pecadores, derribando barreras y desafiando las normas sociales. Al hacerlo, demostró que el amor y la aceptación son más poderosos que el juicio y la exclusión. Un ejemplo conmovedor es la historia de la mujer junto al pozo. Era una mujer samaritana, una paria en su comunidad, pero Jesús inició una conversación con ella, le ofreció agua viva y le reveló su identidad como el Mesías. Este encuentro no solo transformó su vida, sino que también la empoderó para compartir su testimonio con otros, ilustrando cómo Jesús proporcionó dignidad y esperanza a quienes se sentían invisibles. No se puede exagerar la importancia de las acciones compasivas de Jesús. Él fue el modelo de una forma de vida que priorizaba el amor, la empatía y el servicio a los demás. Sus milagros no se limitaban a la curación física, sino que restauraban la dignidad y la esperanza a quienes habían sido marginados. En un mundo que a menudo pasa por alto el sufrimiento de los vulnerables, el ministerio de Jesús sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de la compasión. Él nos llama a mirar más allá de nuestras propias circunstancias y a acercarnos a los necesitados, ofreciendo amor y apoyo a quienes están luchando. Al reflexionar sobre los milagros de Jesús, se nos invita a considerar cómo podemos encarnar el mismo espíritu de compasión en nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos ofrecer esperanza a quienes sufren? ¿Cómo podemos restaurar la dignidad a quienes han sido rechazados? El ejemplo de Jesús nos desafía a ser agentes de cambio en nuestras comunidades, a defender a los marginados y a brindar amor a quienes sufren. En conclusión, la curación de los enfermos y su ayuda a los marginados por parte de Jesús fueron aspectos centrales de su ministerio. A través de milagros específicos, como la curación de leprosos y la restauración de la vista a los ciegos, demostró el poder transformador de la compasión. Al brindar dignidad y amor a quienes eran rechazados por la sociedad, Jesús no solo cambió vidas individuales, sino que también nos desafió a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia los necesitados. Su legado nos llama a continuar la obra de la compasión, asegurando que cada persona sea vista, valorada y amada. La muerte de Juan Bautista marcó un momento crucial en el ministerio de Jesús y tuvo profundas implicaciones para sus discípulos. Juan, conocido por su ardiente predicación y su llamado al arrepentimiento, fue una figura importante en los primeros días del ministerio de Jesús. Su ejecución a manos de Herodes Antipas, un gobernante conocido por su crueldad y corrupción moral, fue un acontecimiento trágico que conmocionó a la comunidad cristiana primitiva. Las circunstancias que rodearon la muerte de Juan estuvieron llenas de intriga política y venganza personal. Herodes había encarcelado a Juan después de que condenara públicamente el matrimonio de Herodes con Herodías, la esposa de su hermano, que se consideraba ilegal. Durante un fastuoso banquete, Salomé, la hija de Herodías, bailó ante Herodes y lo complació tanto que éste prometió concederle cualquier deseo. Impulsada por su madre, Salomé pidió en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. A pesar de su desgana, Herodes, obligado por no solo silenció una poderosa voz en favor de la justicia, sino que también destacó los peligros que enfrentan quienes defienden la verdad en un mundo corrupto. El costo emocional de la muerte de Juan para Jesús y sus discípulos fue significativo. Para Jesús, Juan no era solo un pariente, sino también un precursor que había preparado el camino para su ministerio. La noticia de la ejecución de Juan habría sido devastadora, ya que representaba la oposición violenta al mensaje de arrepentimiento y al reino de Dios venidero. En el Evangelio de Mateo, vemos a Jesús retirarse a un lugar solitario al escuchar la noticia, lo que indica un momento de profundo dolor y reflexión. Este retiro puede interpretarse como una respuesta necesaria al dolor abrumador y al peso de la misión que tenía por delante. Jesús comprendió que la muerte de Juan no era solo una pérdida personal, sino un presagio del sufrimiento y el rechazo que él mismo enfrentaría pronto. El impacto emocional en los discípulos fue igualmente profundo. Habían seguido a Juan y lo habían reverenciado como profeta, y su muerte los habría dejado sintiéndose vulnerables y temerosos por su propia seguridad y el futuro de su movimiento. La pérdida. La presencia de una figura tan importante en sus vidas habría suscitado preguntas sobre su propósito y el costo del discipulado. Esta tragedia se relaciona profundamente con el tema más amplio del sufrimiento y la pérdida en el camino cristiano. La ejecución de Juan el Bautista sirve como un duro recordatorio de que seguir el llamado de Dios a menudo conlleva un gran sacrificio personal y el riesgo de persecución. El ministerio de Jesús estuvo marcado por la realidad del sufrimiento, y la muerte de Juan fue un precursor de las pruebas que aguardaban a Jesús y a sus seguidores.
Frente a tal pérdida, Jesús enseñaría más tarde a sus discípulos acerca de la necesidad de tomar sus propias cruces, enfatizando que el sufrimiento es una parte integral de la experiencia cristiana. El llamado al discipulado no es simplemente un llamado a la alegría y la realización, es también un llamado a soportar las dificultades y mantenerse firmes frente a la adversidad. Además, la muerte de Juan el Bautista invita a los creyentes a reflexionar sobre la naturaleza de la esperanza en medio del sufrimiento. Aunque la vida de Juan terminó trágicamente, su legado siguió inspirando y motivando a Jesús y a sus seguidores. El compromiso inquebrantable de Juan con la verdad y la justicia sirvió de modelo para los discípulos, alentándolos a permanecer firmes en su fe a pesar de los desafíos que enfrentarían. Ante la pérdida, Jesús les recordaría más tarde a sus discípulos que su dolor podía transformarse en alegría, ya que prometió la venida del Espíritu Santo para guiarlos y darles poder. Esta promesa de esperanza en medio del sufrimiento es un principio central de la fe cristiana que recuerda a los creyentes que incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente y obra para el bien. El impacto de la muerte de Juan el Bautista también sirve como catalizador para el crecimiento y la maduración de la fe de los discípulos. Mientras luchaban con la realidad de la pérdida y los peligros de su misión, fueron llamados a profundizar su comprensión de lo que significaba seguir a Jesús. La experiencia del sufrimiento los prepararía en última instancia para las pruebas que enfrentarían después de la crucifixión y resurrección de Jesús. Fue a través de estas experiencias que aprenderían la importancia de la comunidad, la oración y la confianza en la fuerza de Dios. En conclusión, la ejecución de Juan el Bautista tuvo un profundo impacto en Jesús y sus discípulos, marcando un punto de inflexión en su ministerio. Las circunstancias que rodearon su muerte pusieron de relieve los peligros de defender la verdad en un mundo corrupto y sirvieron como un doloroso recordatorio del sufrimiento que acompaña el camino cristiano. El costo emocional para Jesús y sus seguidores fue significativo, lo que provocó momentos de dolor y reflexión. Sin embargo, dentro de esta tragedia yace un poderoso mensaje de esperanza y resiliencia, ya que el legado de Juan el Bautista continuó inspirando y guiando a la comunidad cristiana primitiva. En última instancia, el tema del sufrimiento y la pérdida está entretejido en la estructura de la fe cristiana, recordando a los creyentes que incluso frente a la adversidad, la presencia y el propósito de Dios permanecen firmes. A lo largo de su ministerio, Jesús demostró una profunda comprensión de la necesidad de descanso y soledad, reconociendo que incluso el Hijo de Dios necesitaba momentos de respiro de las exigencias de su llamado. En los Evangelios, vemos casos en los que Jesús buscó intencionalmente lugares desolados para retirarse y recargar energías, lo que ilustra su conciencia de la importancia del descanso para mantener el bienestar espiritual y físico. Un ejemplo notable ocurre en el Evangelio de Marcos, donde Jesús, después de un periodo de intenso ministerio y sanación, expresa su deseo de retirarse a un lugar solitario para descansar. Comparte este plan con sus discípulos, indicando la necesidad de alejarse de las multitudes y las incesantes demandas de su ministerio. Este deseo de soledad refleja un aspecto fundamental de la humanidad de Jesús. A pesar de su naturaleza divina, experimentó fatiga y el costo emocional de la interacción constante con personas que buscaban sanación, guía y esperanza. Sin embargo, los desafíos de encontrar descanso estaban siempre presentes para Jesús. Justo cuando él y sus discípulos intentaban retirarse a un lugar desolado, las necesidades de la multitud interrumpieron sus planes. La gente, habiendo presenciado las obras milagrosas y las enseñanzas de Jesús, se sintió atraída hacia él como polillas a la llama. Lo siguieron, ansiosos de curación y alimento espiritual, creando una situación en la que el deseo de soledad de Jesús se vio continuamente frustrado. En el Evangelio de Mateo, vemos cómo se desarrolla esta dinámica cuando Jesús intenta retirarse después de enterarse de la muerte de Juan el Bautista. En lugar de encontrar la soledad que buscaba, se encuentra con una multitud de personas que habían acudido a él en su necesidad. Esta interrupción resalta la tensión entre la necesidad de descanso de Jesús y las incesantes demandas que le imponen quienes buscan su ayuda. El agotamiento emocional y físico que experimentó Jesús es un testimonio de los desafíos que enfrentan quienes ocupan puestos de liderazgo y servicio. La constante presión del ministerio a menudo puede dejar a las personas sintiéndose agotadas, luchando por equilibrar sus propias necesidades con las expectativas de los demás. La experiencia de Jesús sirve como recordatorio de que incluso los siervos de Dios más dedicados deben priorizar su bienestar y buscar momentos de soledad para recargarse. Ante las abrumadoras demandas, Jesús no eludió sus responsabilidades, más bien, modeló la importancia del autocuidado y la necesidad de dar un paso atrás para reconectarse con Dios. No se puede exagerar la importancia del descanso y la soledad en la vida espiritual.
En un mundo que a menudo glorifica la actividad y la productividad, el ejemplo de Jesús nos desafía a reconsiderar nuestros propios ritmos de vida. El descanso no es un mero lujo, es un componente esencial de la salud espiritual. En los momentos tranquilos de soledad, podemos reflexionar, orar y escuchar la voz de Dios. Jesús se retiraba con frecuencia a orar, buscando la comunión con el Padre y sacando fuerzas para los desafíos que se avecinaban. Estos momentos de conexión fueron vitales para su ministerio, permitiéndole permanecer arraigado en su misión y propósito.